Gracias, presidente. Después de 11 horas que estamos acá, voy a tratar de ser lo más breve posible, pero decirles que, aunque ustedes no lo crean, los politólogos y las politólogas estudiarán esta sesión en los años que vienen. Porque ahora nomás yo tengo en el despacho 2 politólogos /as que siguen esta sesión extasiados, aunque ustedes no lo crean. ¡Qué debate! ¡Qué bueno que está el debate!, me dicen cuando bajo tratando de comer algo o recoger algún papel. Están extasiados con este debate porque la ciencia política estudia este tema desde hace decenas de años. Así que yo estoy feliz de que hoy estemos aprobando esta norma con todos los problemas que tengan. Pero es un avance enorme y hace 17 años que estamos, como bien señalaba el senador Berenta, hace 17 años que estamos tratando de aprobar esta norma. También el Partido Colorado hizo sus contribuciones en su momento. Y yo me alegro además por el arduo trabajo, acá miro a la senadora Bianchi, con quien además comparto posturas muy equivalentes sobre otros problemas que tienen los gobiernos departamentales y que determinan malos funcionamientos y tasas de reelección indefinidas. Pero no se puede regular lo que no está en la norma, o sea que con todos sus problemas, quien quiera regular los ingresos a las intendencias tiene que votar alguna norma. Y esta norma, además, y una parte de la discusión que tuvimos no fue solamente el artículo 4, sino la constitucionalidad por el proyecto que venía a diputados. Yo creo que se habla mucho del artículo 64 de la Constitución, pero se olvida que el artículo 60 en la Constitución, que crea el servicio civil de la Administración Central, es un avance respecto de muchas otras constituciones en América Latina, donde cada gobierno que entra echa hasta las maestras. Nosotros hemos logrado constituir algo así como una burocracia de mínima, o no tan de mínima, que es bastante ejemplar en América Latina, señor presidente. Y ¿a qué me refiero con burocracia? Esa palabra que se ha bastardizado hasta el cansancio. Me refiero al gran Max Weber, que decía, hay 3 formas de dominación legítima: la tradicional, la carismática y la racional legal. La carismática es la dominación del líder, el sultán. Weber estudió mucho el sultanato, ¿no? Hay un gran líder carismático y bueno, y todo se organiza en torno a él. Y luego está la dominación tradicional, y el clientelismo se parece a la dominación tradicional weberiana. Porque la dominación tradicional es el jefe político y su familia, y ¿no? Todo lo que rodea su tribu. El clientelismo es un resabio de la dominación tradicional en el corazón de un país que se dio a sí misma la forma más avanzada de construcción de la organización del trabajo en el sector público, que se llama burocracia. La burocracia está caracterizada por el carácter legal de las normas y reglamentos, la impersonalidad, el funcionario actúa en función de su cargo y no de su parecer, la competencia técnica y la profesionalización. Weber era alemán, los alemanes construyeron una burocracia gigante que sigue siendo. De hecho, estaba mirando en el Reino Unido la cantidad de funcionarios de particular confianza que tienen, que son chiquititos así, ¿no? Esas superburocracias profesionalizadas, modernas, bueno, es lo que cualquiera querría tener para un Estado moderno, para un Estado del siglo XXI. Entonces, digo del clientelismo porque ha sido objeto de estudio. El clientelismo en América Latina, los sistemas de patronazgo, son parte del retroceso del funcionamiento del Estado de Derecho en relación a las exigencias de la sociedad moderna. Como dije, Uruguay
está entre los mejores casos de América Latina y no de los peores, y cuando me refiero a eso me refiero a gobiernos que entran y echan a funcionarios de escalafones muy bajos y ponen todo de nuevo de esos mismos gobiernos, ¿no? El Uruguay ha tenido una estructura clientelar muy importante y tengo aquí patronazgos y estrategias de movilización partidaria, Fabricio Carneiro, tan cerca y tan lejos la transparencia de los gobiernos departamentales, en fin, solo para decirles que la ciencia política ha estudiado mucho el fenómeno del clientelismo, mucho, mucho, ha visto lo nefasto que es el clientelismo para la vida democrática, el impacto que tiene no tener normas o tener normas que se incumplen en los empleos públicos, el impacto que tiene sobre el comportamiento de todos los actores, de los gobiernos, de las personas, y en el voto, Y el Uruguay, además, como fue, los politólogos le llamarían casi un gobierno de partido único durante mucho tiempo, con esto, claro, me refiero al Partido Colorado, no es para que me contesten alusiones, me estoy refiriendo a una categoría sociológica, politológica. El gobierno de partido, que fue una característica del Uruguay, tengo por acá un texto de Francisco Paniza, que es un politólogo que vive en Inglaterra, muy bueno, y dice: la colonización del Estado a todos sus niveles no solo fue objeto de una larga serie de disposiciones legales y constitucionales, sino que fue naturalizada por sus protagonistas de forma tal que no solamente era reconocida, sino defendida abiertamente. Paniza, 1990, página 67. Se ha ido avanzando lentamente, como todo en Uruguay, se ha ido avanzando, pero se ha avanzado mucho a nivel de la Administración Central, sin duda. Y hoy yo creo que estamos dando un paso enorme. Y ese paso enorme, vuelvo a la Constitución, que la tengo por acá, yo creo que refleja el espíritu de la Constitución de los artículos 60 y más, porque el problema no es el 64, el problema es el 60, cuando el artículo 60 dice: se crea el servicio civil de la Administración Central entre autónomos, servicios descentralizados, que tendrá los cometidos que ésta establezca para asegurar una administración eficiente. Es el principio de la burocracia weberiana, lo pone ahí, lo incluye ahí. Y después siguen otras. Establécese la carrera administrativa para los funcionarios presupuestados de la Administración Central. Aquí el constituyente dijo: quiero un Estado burocrático, eficiente y transparente. Y esa norma, ese espíritu de la norma, debe regir entonces para todo. Por eso establece en el 64 que también para los gobiernos departamentales, pero entonces que se haga por una mayoría especial. Pero el constituyente quiere esto y hoy nosotros vamos a votar esto. Estoy muy feliz como politóloga de vivir este momento y el Chasquete ha escrito hasta el cansancio sobre esto, ¿no? Y como política. Y de nuevo, capaz que el 4% parece mucho, parece poco. Sería difícil dar una discusión sobre eso, pero después voy a dar algunos números para mostrar que el 4% es bastante poco, pero el argumento no puede ser el 4%. El argumento es: ¿existe norma? No existe norma. Es así, ¿eh? Primero es: ¿estamos a favor de una norma o no estamos a favor de una norma? Estamos a favor de una norma. Bueno, la norma requirió dos consensos. El primero fue con el Congreso de Intendentes, que es el que nos hace llegar este proyecto, ¿no? Como dijo la senadora Bianchi, acá hay un largo recorrido que implicó un acuerdo político mayúsculo, porque para hacer esto se requirió el concurso de muchas voluntades. Pero también quiero decir que la Federación de Funcionarios Municipales también dio su parecer, porque entre otras cosas, y cuando pensamos en el fenómeno del clientelismo, del patronazgo, de la designación directa, pensamos siempre en el poder del que tiene el poder para designar a quien quiera. Pero no pensamos en esos trabajadores que, si son contratados en función de la voluntad del jerarca de turno,
también están a la intemperie, ¿no? Están a la intemperie de que la voluntad que los puso hoy es la voluntad que los saca mañana. Y nosotros queremos proteger al servidor público porque queremos tener una carrera profesional y una burocracia de primera. Entonces queremos proteger a ese servidor público, que tenga una carrera, que tenga capacitación, que sea el mejor de los servidores. Lo que a mí me parece que hay que desechar, señor presidente, es la idea de que el empleo público funciona en la retaguardia de los problemas del mercado de trabajo para amortiguar tensiones en el mercado laboral. El empleo público no es para eso, ¿eh? Lo discutí con las Fuerzas Armadas 25 millones de veces. El empleo público no está para amortiguar los problemas del mercado laboral. Es una concepción completamente equivocada y no va en pro de una burocracia moderna y eficiente. Entonces, resalto lo de la Federación de Municipales, porque vino a la comisión, pero además fue la primera vez que recibimos un texto de modificación del proyecto que había venido de diputados. Lo trajeron ellos. Y son también los principales interesados en dos cosas. La primera es el artículo 7, en que los derechos que ya estaban, los derechos de los trabajadores se protejan. Los derechos de antes de esta norma. Digo porque cuando se echa a 300 personas en una ciudad del interior es un montón, es un montón. Y esa sensación de desprotección es terrible para la ciudadanía, tiene impactos locales. Entonces, en el artículo 7 consolidamos la situación anterior. No me gusta mucho, pero lo entiendo desde el punto de vista de los derechos adquiridos y de esas protecciones para los trabajadores. Así que lo que tratamos hoy no es un proyecto administrativo, es una norma que toca el corazón del vínculo entre poder político y ciudadanía en el territorio y que va a afectar hacia futuro. Este proyecto va a demorar en dar resultados, no lo vamos a ver inmediatamente, pero va a trastocar profundamente buena parte de la cultura política del país. Y me alegra que en este recinto se diga que hay que modificar el principio de la mayoría automática en las juntas departamentales, porque también eso genera un país con dos sistemas políticos diferenciados, ¿no? El sistema político nacional y el sistema político de los gobiernos departamentales. Y somos demasiado pequeños como para no ir a un sistema donde haya analogía en las formas de gobierno a todo nivel, porque es lo único que nos va a permitir una racionalidad de conjunto. Bueno, dije que seré corta. Dije que seré corta y ya me estoy pasando. Quiero decir esto. Nosotros tenemos, según números que proporcionan las intendencias a la Oficina Nacional de Servicio Civil, como dijo alguien acá, no son números que se inventen. La Oficina Nacional de Servicio Civil los tiene porque se lo proporcionan las intendencias, ¿no? Los gobiernos departamentales. Tenemos 41.500 funcionarios, vínculos laborales con el Estado y tenemos 19.000 presupuestados. Quiere decir que más de la mitad de los funcionarios de los gobiernos departamentales son designaciones directas, no hay vuelta. Ese es el dato de la realidad. Es enorme en algunos departamentos y es menor en otros, pero más de la mitad son designaciones directas. Y con eso no se construye ninguna burocracia, señor presidente. La mayoría tiene que ser presupuestados y después tiene que haber una excepción. Por eso no me preocupa el 4%, porque es la excepción. La excepción son los afrales, la excepción es del 4%, pero el corazón, la estructura del gobierno departamental tienen que ser los funcionarios presupuestados, que son los funcionarios que tienen derechos, que tienen las licencias, que tienen todos los derechos asociados. Sobre el 4% quiero decir algo. El 4% son 750 cargos. Es la mitad de los cargos de designación directa que tiene la Intendencia de Artigas. O sea, lo que estamos votando con el 4% son 754 cargos, lo que preocupa a una parte de los partidos aquí representados. Son 700 cargos. No es nada, señor presidente, 700 cargos si solo la Intendencia de Artigas, que es chiquitita, tiene el doble de funcionarios de designación directa. Una intendencia tiene el doble de funcionarios de designación directa que lo que va a tener todo el país cuando aprobemos esta norma. Entonces, el problema no puede estar en el número. No puede estar en el número. Sobre todo porque el número es la excepción.
Yo he escuchado por acá que dice, estamos legislando el desastre. No, no, cuando se legisla una norma. Se legisla una norma y luego se puede regular lo que la norma legisla. Si nosotros no legislamos los funcionarios de designación directa, ahí sí estaríamos en un problema. Yo creo que eso tiene que estar establecido a título expreso. A título expreso tiene que estar, no me importa si es el 4 o si es el 2, pero tiene que estar legislado a título expreso. Estoy en desacuerdo con que no exista un artículo para eso. Lo quiero decir porque creo que es una posición que contradice a buena parte de las posiciones que se manifestaron acá. Bueno, voy a aprovechar para mandar un mensaje sobre los monotributistas. El otro día escuché que una intendencia contrató 50 basureros y les pidió ser monotributistas. En 2022, un decreto presidencial permitió que los monotributistas pudieran contratar con el Estado y con las intendencias. No existen registros públicos claros sobre cuántos monotributistas contratan las intendencias, cuánto cobran ni qué tareas realizan. Me parece criminal contratar personal de limpieza y de servicios de los más pobres de los funcionarios públicos y obligarles a que sean monotributistas. Yo creo que esto hay que regularlo también y creo que lo primero que tenemos que hacer es visibilizarlo. Por suerte, tenemos una gran Oficina Nacional de Servicio Civil que es la que nos da los datos sobre lo que existe, porque lo que no figura en las planillas no existe. Termino haciendo un pequeño chascarrillo, me puede contestar, señor Botana, sobre el Pacto de Caballeros. No puedo dejarlo pasar, lo siento, es mi naturaleza. Sobre el Pacto de Caballeros tiene razón el senador Botana. De los 19 intendentes electos, solo una mujer. Así que sí, cuando vino el Congreso de Intendentes se parecía a un pacto de caballeros. De los 150 candidatos a las intendencias, apenas 26 fueron mujeres, el 17%. Por supuesto, señor presidente, que yo bregaré para que esto no sea más un pacto de caballeros, sino de caballeros y damas. Pero bueno, para decir nada más que en esto retrocedimos porque teníamos 3 intendentas y ahora tenemos una. En fin, problemas de autonomía. Nadie cuestiona la autonomía de las intendencias, ni siquiera la Constitución. Hoy tuvimos a lo largo de toda la sesión discusiones sobre la autonomía. No, tuvimos discusiones sobre la autonomía. La autonomía en los nombramientos, ¿no? Podría llamarse todo un capítulo de las autonomías en los nombramientos. No hay autonomía que no pueda ser regulada. Autonomía y regulación son dos conceptos que tienen que ir juntos. La autonomía no es la capacidad de hacer cualquier cosa. Así que yo voy a votar todo el proyecto, el 4, el 3, el 2 y el 1, con una enorme satisfacción de que nosotros, después de no sé cuántos meses y años, nos hayamos puesto de acuerdo y hayamos trabajado mucho. Y yo felicito a la subcomisión y nos felicito como comisión de que hoy estemos votando este proyecto que además, para un jerarca, señor presidente, debería ser una solución y no un problema. Tener un sistema externo que regule las contrataciones, el concurso. ¿A qué alivio no? ¿Qué alivio? También para un jerarca podría significar no tener que aguantar presiones. O sea, no es solamente una garantía para los funcionarios, veo que el senador Falero me hace así con la cabeza, sino que también para los intendentes esto va a ser una solución. Gracias, presidente.